La violencia en República Dominicana está arraigada en factores culturales y se manifiesta en altos índices de feminicidios, violencia contra la niñez, un alto porcentaje de muertes por problemas sociales como riñas y discusiones, pero también una violencia ejercida desde las autoridades. Según el Latinobarómetro del 2024, la República Dominicana es el líder en la región en homicidios provocados por los aparatos coercitivos del Estado como policías y militares. Según el mismo estudio, República Dominicana es también el segundo país de toda la región con mayor percepción de violencia contra la mujer, de violencia contra los niños y de bullying. Cuando le preguntaron a los dominicanos sobre los tipos de violencia más frecuentes que se viven en su país, la número uno fue la violencia en las calles. Así lo piensa el 46%, seguido por la violencia contra las mujeres el 39% y la violencia verbal 34%. Todos estos indicadores hablan de una violencia arraigada en la sociedad y de pocos avances para combatirla desde la raíz. Hoy en la mesa de esta noche, María Cela, hablamos sobre las causas de la violencia en la República Dominicana. ¿Por qué nos cuesta tanto resolver los problemas por vía pacífica? ¿Y qué deberíamos estar haciendo para cambiar la cultura de violencia por una cultura de paz? Y nuestros invitados en la mesa de hoy, la magistrada Gladisleni Núñez, directora de la Unidad de Atención Integral de Violencia en Santiago, en la Procuraduría, y es importante porque vamos a hablar de las dos ciudades donde más índice de violencia, donde más situaciones violentas se dan, que son Santo Domingo y Santiago. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el viajecito. Katy Giselle Gómez, psiquiatra legal y forense. Gracias, Katy. Cándido Mercedes, sociólogo, que hacía mucho que no venía nuestro colaborador estrella. Así es que, gracias, caballero. Y Rafaela Burgos, psicóloga y terapeuta familiar y de pareja y presidenta de la Asociación de Terapia Familiar. Gracias por estar con nosotros. Estos son nuestros invitados, colaboradores. Nuestro hashtag es ViolenciaENM. Cualquier comentario, cualquier pregunta, inquietud, manifiéstela a través del mismo en nuestras redes sociales. Ya volvemos. ViolenciaENM es nuestro hashtag. Diana, adelante. Bueno, vamos a empezar poniendo en contexto la situación actual de la violencia en la República Dominicana, porque siempre ha existido la cultura de violencia en nuestro país, pero hay la percepción de que ahora se ha incrementado esa cultura de la violencia en todos los ámbitos. ¿Es así? ¿Estamos viviendo un aumento de la violencia en el país? No, no necesariamente. Ahí le... Primero tenemos Cándido. que explicar qué es la violencia Ujú. y el contexto social en que tiene lugar. La violencia no se nace con violencia. La violencia es construida social e históricamente. Tenemos que verla desde la sociología de la violencia, que hay que tomar en cuenta la estructura social, el ambiente, el contexto en el que tiene lugar. ¿Por qué? Porque la violencia tenemos que verla multicausal, multidimensional. O sea, ¿cuáles son los factores sociales que están incubándose, interactuando en esa sociedad o en ese grupo social que tiene lugar esa violencia? En República Dominicana hay factores estructurales. Los factores estructurales son pobreza, desigualdad. Esa pobreza y desigualdad genera lo que sucede, falta de cohesión social. La falta de cohesión social genera a su vez la conflictividad social. Y la conflictividad social genera la violencia. En eso ustedes le añaden que el mundo está viviendo lo que se llama la perplejidad merced a la incertidumbre. ¿Qué significa eso? Que estamos atravesando desde una sociedad moderna a una sociedad posmoderna, pero el mundo no deja de asumir los valores de la sociedad moderna, pero tampoco instala los valores de la sociedad posmoderna. Y eso genera lo que estamos viendo, una profunda anomia social. ¿Qué es eso? Tensiones sociales de miedo, de pérdida de rumbo, de
no sé qué hacer. Incertidumbre. Incertidumbre. ¿Por qué? Porque la humanidad, hay un estudio del Foro Económico Global que dice, estamos asistiendo a la incertidumbre más grande en los últimos 60 años. Más grande que en el periodo de la pandemia misma, porque ese fue No, el porque epítome de la incertidumbre. no abarca los últimos 60 años, entonces abarca COVID. El estudio tiene 6 meses nada más. Ya. Entonces, eso genera en el ser humano. El ser humano es consecuencia y ellos van a tenemos la instalación del miedo, la incertidumbre y la esperanza. ¿Qué ocurre? Merced a la anomia social, ahora miedo e incertidumbre se nuclean y la esperanza pierde perspectiva. Cuando el ser humano pierde el signo de la esperanza, entonces se eclipsa y sucede lo que estamos viendo aquí y en el mundo. Cándido mencionaba la violencia estructural. Sería bueno porque cuando hablamos de violencia, no estamos hablando de un solo tipo de violencia. Hay diferentes tipos de violencia. ¿Cuáles son los tipos de violencia y cuáles son los de mayor incidencia en nuestro país? Lo que ustedes ven con más preocupación en estos momentos. Mira, lo primero es que quiero decir algo también en el sentido de que no podemos mirar solamente el punto sociológico porque no vamos a dar al traste. La violencia no se da porque sí. Tenemos factores causales, que eso es una cosa, y tenemos factores multifactoriales, que eso es otra cosa. Por ejemplo, hablamos de violencia, pero estamos viendo una alta tasa de suicidio, y el suicidio nunca ha sido visto como algo violento, y es un acto violento. Sí. Estamos viendo, exactamente, estamos viendo actos de corrupción, y eso es violencia también, porque lo que hablaba nuestro querido amigo aquí, él decía de la cohesión social, pero cuando hablamos de eso, estamos enseñándole a una sociedad que se maneje bajo inseguridad, que se maneje bajo ira cuando no tenemos consecuencia de ese tipo de violencia a la que es sometida una población. Entonces, cuando nosotros intentamos tratar una violencia, no podemos mirar solamente el femicidio, no podemos mirar los niños que están siendo violentados de una manera aberrante en la República Dominicana. Pero si yo me voy a la consulta de psiquiatría, yo estoy viendo conflictos a nivel familiar y por ahí comienza. Hay una raíz, pero también hay un componente biológico, porque yo no me río porque quiero, yo tengo ciertas sustancias en el cerebro que hacen que yo me ría. Entonces, hay muchas cosas que a la vez tenemos que, por así decir, atacar, tratar y dar a la población una solución sería hasta una mala práctica, porque esto no es una fórmula. Nosotros hablamos eso fuera del aire y decíamos que no es una fórmula. Son ciertas cosas que se van instaurando. Nosotros vemos violencia de los tiempos canónicos. Vamos para Caín y Abel. Vamos a ver todo eso. Es una problemática mayor. Nuestra sociedad nunca ha sido vista como una, en el pasado por lo menos, en la que yo crecí, y me imagino que en la que creciste tú, no éramos gente violenta. Aquí no se veían crímenes violentos. Claro, hay factores. Está la droga, todo lo que ha pasado en los últimos 50 años en República Dominicana en el tema de la droga, eso influye mucho porque cuando la gente está en droga, pero ahora estamos viendo que por quítame esta paja, la gente pierde los papeles, los pierde en la calle, en el hogar, en los medios de comunicación. De hecho, es una moda en los medios de comunicación hablar gritando y hacer una laraca grande y amenazar, insultar. Entonces, el ¿qué está autocontrol se está viendo como debilidad. Ajá. Si yo no me desbordo, insulto y ataco, parece que yo me estoy quedando atrás, que yo estoy dejando que los demás tengan el protagonismo. Entonces se está asociando el ser descontrolado y el agredir a quien sea como una manera de destacarme, de ser alguien relevante. Eso es peligroso porque son modelos. Nuestros niños están viendo, nuestros adolescentes están viendo cuáles son los modelos de una manera consistente. Y estamos viendo, por ejemplo, la visión también, el escenario donde en casa los niños pueden aprender de manera clara qué hace un adulto cuando se enoja. O sea, hay un modelado claro de los padres cuando usan el castigo físico, que lo único que le enseña eso al niño en ese momento es qué hace un adulto cuando se enoja. Golpear. Golpear. Entonces, a veces golpeamos al niño para que no golpee a su hermano. Así es. La situación más... No estamos enseñando a gestionar. No, a gestionar las emociones, a buscar el autocontrol como algo positivo, como algo que es un logro, no una pérdida.
Sí, igual así como vemos como la violencia social que nos afecta, Sí. que podemos ver la incidencia tanto en un accidente de tránsito, en un evento cotidiano que se Así puede es. manejar ante una intervención que uno entiende que es menor, detona en una incidencia de una violencia mayor. Así también está la incidencia de la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, también ejercida en el entorno de la pareja, así como también en el contexto familiar de padre, madre, hijo. Y vemos la incidencia también porque estadísticamente están de los índices, así lo indican, de cómo la violencia es el delito segundo más denunciado. Magistrada, y aprovechando la parte de violencia intrafamiliar, Sí. hemos visto con mucha preocupación en los medios de comunicación un mayor registro de casos de agresiones sexuales, tanto en adultos como en menores de edad. Inclusive hablaba con algunos magistrados en Puerto Plata y dicen que han sentido un pico en la cantidad de agresiones sexuales que se están reportando, hasta 9 casos en un día han tenido en algunas semanas. Esto también, este tipo de comportamiento obedece a la violencia en general. ¿Cómo nosotros podemos, esta incidencia que estamos teniendo, cómo se puede quizás frenar de alguna manera? Los abusos sexuales son una manifestación de violencia extrema porque nos fuimos normalizando socialmente a visualizar la violencia psicológica, la violencia física y la sexual. Había muchos estereotipos que se ocultaban por temas de vergüenza y no daban el paso de una denuncia. En la actualidad, al tener acceso a poder denunciar, tener entonces la movilidad de un servicio y ya esos estereotipos que antes se veían como prejuicio, ahora se tiene un acceso diferente, entonces se identifican. Y ciertamente hay una mayor incidencia de registro de denuncia de delito sexual que nos permite pues trabajarlo y abordarlo. Pero Sí, ¿es sí. porque hay mayor denuncia o porque hay mayor cantidad de delitos sexuales? De registros que De las dos cosas. importan, sí. Pero es porque ha aumentado la cantidad de denuncias, es lo que quiero decir. ¿Ha aumentado los casos de abuso Y o hay es más visibilidad. ¿Cómo Hay saber? más Las dos cosas. visibilidad. Son las dos cosas, Hay ¿verdad? más Yo pienso que las dos. Siempre son las dos cosas. Yo siento que hay más visibilidad, por lo menos en mi jurisdicción, podría decir. Claro. Pero estadísticamente visualizo el En el registro, ámbito- pero se visualiza más. Hay un acceso distinto como puerta de entrada y esos paradigmas que antes se tenían como estereotipos de que no voy a denunciar, que no me van a entender, que no me van a hacer caso, ya socialmente se van rompiendo esas barreras. Ese paradigma. Sí. Mire, el componente fundamental es sociocultural y yo voy a poner ejemplos del mundo. Por ejemplo, Europa tiene el 8% de la población mundial, sin embargo tiene apenas un 2% de homicidio y la tasa de victimización es inexistente. Alguien va a decir, Cándido, pero es que Europa tiene un estado de bienestar. Está bien. América Latina tiene el mismo 8% de habitantes y tiene el 19% de tasa de homicidio y un promedio de 27% de tasa de victimización, teniendo la misma población de Europa. Ahora bien, ¿qué ocurre? Tú te vas a Asia, que tiene el 60% de la población, y hay tanto pobre como en América Latina. Sin embargo, la tasa de homicidio es 2.3. ¿Qué quiere decir eso? Oh. Si habiendo tanta pobreza tiene Oh, menos, que no es la pobreza entonces. que no es la pobreza tampoco. solamente, es que en República Dominicana Es que el no. elemento fundamental es el problema cultural. ¿Por qué? El proceso de socialización y de aprendizaje social. Aquí, El hogar. desde el punto de vista sí, de la cultura de la violencia, Claro. es cómo No te, la no te acti- quede dado. la actividad ciudadana, tenemos el sistema de creencia de que el conflicto solo se resuelve con el conflicto. No te quedes dado. Y se es fuerte, se Se es resuelve a valiente golpe. cuando atacas, cuando Hablando de eso, cuando agredes. yo quiero aquí ahora hacer algo que podrá sonar políticamente incorrecto, pero hay que definir los géneros más violentos y definitivamente la testosterona gana. O sea, la mayor parte de los conflictos violentos, de los homicidios y de las riñas, El etcétera, 95% están de los que se protagonizados suicidan por los son hombres. varones. por los hombres, Sí. dentro del hogar y fuera del hogar. Pero también hay violencia en la mujer y lo estamos viendo con más Claro, frecuencia. sí. En el pasado las mujeres no protagonizaban eventos violentos con mucha frecuencia, pero ya hoy en día No,
Date cuenta ¿Cómo de que la violencia está de la cambiando mujer eso? era doméstica, era con los hijos. Sabemos, porque los estudios de los años 80 nos lo dijeron clarito, que quien más pegaba era la madre. mamá. Porque era la que tenía la carga de la crianza, estaba más tiempo con los... Claro está. Pero eso pasaba como crianza, como prácticas de disciplina, no se veía como violencia. Y entraba el papá cuando la situación parece que ameritaba una golpiza mayor. Entonces, es un escenario donde se han ido poniendo ya de manera más visible lo que estaba pasando antes. No es que la mujer no era violenta de una manera distinta en el entorno doméstico, hacia adentro. ¿Con quién? Con los hijos, que eran los que podía Ahora la manejar. mujer... Porque Sin también embargo, ella como- era como violentada y una- sigue siéndolo por Sí. la pareja. Entonces, es Sí. una escala, exactamente. Que, Pero aunque hay más conciencia con ese tema, Rafaela, el mayor ejemplo de lo arraigado culturalmente que eso está en la República Dominicana es el bochornoso debate que se dio alrededor del derecho de pegarle a los niños. Y exactamente. cómo eso fue tema de discusión en este país con gente Exactamente. defendiendo la pela a capa y espada. Y todavía, cada vez que se habla de eso, hay 4 o 5 personas que salen a decir, porque yo soy una persona decente porque a mí me pegaron. No hay un grupo de entrenamiento donde no se paren 3 personas para decirme, es que yo soy decente porque a mí me pegaron. Yo entiendo que eso hace bien, que es una buena pela a tiempo. Todavía hay gente recomendándola en los medios. O sea, es peligroso esto porque le estamos dando permiso a quien tiene poder a ejercerlo contra la persona que no lo Y tiene, a que es ejercerlo de débil. manera normal, como si fuera normal. Normalizado, con derecho. En nuestro país, Exacto. la conflictividad social y la violencia producto de esta es mucho mayor que la violencia producto de la criminalidad, por lo menos las estadísticas de este año así lo han revelado. Veía en el caso de hoy, un caso de Jaina, de un hombre que murió frente a su casa porque le echaron agua frente a la casa, un conflicto social, salió un vecino Tonterías. en Jaina y le dieron un disparo. Un señor de 60 años perdió la vida. ¿Todos podríamos ser susceptibles a cometer un acto de violencia o hay patrones que pueden indicarnos quién sí y quién no? Claro que sí. Hay 2 vertientes. Como bien decía Rafaela, se refirió a ese condicionamiento que tenemos, a esa enseñanza del hogar que se repite de manera consciente o inconsciente. A veces no están sabiendo exacto lo que ellos hacen y simplemente se defienden con eso. Pero también, lamentablemente, estamos viviendo una época en donde lo social, como tú me ves, es lo que me importa. Y tú me estás lastimando a mí. Es a mí que me lo hiciste y no debiste. Entonces se maneja también mucho ego. Fíjate que hemos visto, y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, nuestros actos violentos son cometidos por jóvenes. Vamos a estar claros, ya no estamos viendo a los de 45, no, estamos viendo a los muchachos de 15, de 14, violando, cometiendo atracos. O sea, son hechos garrafales, consumiendo sustancias. Entonces es importante que nosotros podamos ver que hay un condicionamiento que se está dando dentro del sistema de hogar, pero que también podemos implementar muchísimas medidas que ayuden a identificar ese tipo de sentimiento que genera, que sobre todo se da por una mezcla de ese mal manejo y un descontrol en los impulsos y obviamente descartar si no hay una personalidad antisocial. Eso es otra cosa. Están los factores estructurales que decía Cándido con toda propiedad, pero está también los otros elementos que se suman. El uso de sustancias y los problemas de salud mental no tratados, pero No de tratados. larga data. Problemas de salud mental, uso de sustancias, que muchas veces todo tiene su origen en el hogar. Y son Vamos a estar factores claros. de riesgo En- en una incidencia de violencia. Es- Son factores de de riesgo. riesgo porque Claro, incrementan las incrementa reacciones, la el desinhibe uso de a la armas, persona. El arma de blancas, Claro, pero fuertes. que Ahora, también son claro. consecuencias. Yo quería hacer una pregunta, los hogares, la crianza, niños que crecen generalmente, hijos de madres solteras, muy jóvenes, que no están capacitadas para criar, que no han sido tampoco, que han sido hijas de madres solteras a la vez, que son muy... a la hora de criar muy violentas porque se escucha en la forma Porque han sido maltratadas en que también. tratan, porque ellas también han sido maltratadas y luego estos chicos terminan en manos de las abuelas y lo que hacen es estar en la Podría ser, calle. Esto es un germen, esto es un Hay un elemento caldo de sociológico. cultivo para la Mira. violencia. Entonces aquí estamos
estamos destinados a El ello. 40% de los hogares dominicanos son parentales. Sí. Y eso tiene una incidencia en esta patología de la violencia. ¿Por qué? Porque la madre se va, son niños ausentes. Ellos se crían en el ambiente. Los padres no son responsables, No, muchas exacto. veces no participan, La ella mayoría tiene de la las mayor parte de la carga, Ella está no lo ausente, ve, porque tiene que tener hasta 2 empleos informales. y tiene hijos de varias parejas. Y el niño no tiene sistema de apoyo, Con no 20 tiene el años, apego tiene seguro 4 que necesita. muchachos. Ya tienen 4 muchachos, De a veces 4 de 2 o 3 personas. Y Esa hemos es la realidad visto- ¿Cómo social. pueden criar muchachos estables? Y, entonces La causa ahí vemos, no está. pero influye la testosterona, influye el Claro. temperamento masculino, porque las hembras también son criadas y lo que tienden es a la victimización, aunque se defienden, pero tienden a dejarse victimizar y manipular. Ellos no, ellos asumen otra conducta. Y hemos visto la violencia como una conducta aprendida, entonces por esas mismas razones, porque los adolescentes desde las escuelas, desde sus espacios de convivencia, pues van manifestando lo que ven en el hogar. Ven en el hogar violencia, ven el conflicto, que es una situación menor, a través del ejercicio del poder, del control de la violencia, es que se ejerce para buscarle una supuesta solución, pues el adolescente, el joven, en su entorno de convivencia va a realizar lo mismo que ve en su hogar. Hogares donde hay violencia. donde hay miembros de la familia, diferentes violencia, miembros de la familia, no es el papá y Normalizan la violencia. Con una debilidad profunda en la socialización. Y a eso tú le añades la educación como eje fundamental. Nosotros tenemos la peor educación. y no estamos fomentando la cultura de la paz, no Y no estamos estamos fomentando. llevando eso a las No, escuelas, No, la cultura de la convivencia, la cultura de la paz, de la resolución de de la conflictos. cultura de la civilidad. Chile hizo un estudio sobre cultura de la civilidad y República Dominicana salió en el último lugar. Dios mío. Actualmente nosotros somos No me sorprende. 2.4, somos de América Latina, después Honduras es que nos gana en la tasa de Que feminicidio. Honduras está... Tú viste que te mandé es el una otro sociedad- año 61.878 denuncias de violencia en la Procuraduría. De eso fueron tratados 34.000, pero arrestaron 8.400. Esas son las que llegan. Las que llegan. Y el subregistro es de 3 a 1. De esos Ok. 61.000 tú tienes que multiplicarlo por 3. Entonces, todos esos factores que engendran violencia, que engendran jóvenes y chicas y muchachas violentos, están ahí y hay que trabajar sobre ellos. Pero es lo que yo quiero que nos digan en el próximo bloque. ¿Dónde es que hay que empezar trabajando para contrarrestar esta cultura de violencia? Porque es obvio que si están ahí y cada vez hay más, pues habrá más gente violenta, habrá una sociedad más violenta y vamos a ver más cosas. Pero no solamente en la familia, la violencia institucional. Vamos a hablar de ella cuando regresemos con soluciones. Ya volvemos. Hablamos de violencia en esta mesa. Esta sociedad se ha ido volviendo más violenta con el paso de los años. Ya hablábamos de las causas o de las multicausas, son muchas las causas. Tenemos aquí a la magistrada Gladisleni Núñez, quien es directora de la Unidad de Atención Integral de Violencia en Santiago, a Katy Giselle Gómez, psiquiatra, Cándido Mercedes, sociólogo, Rafaela Burgos, psicóloga. Y dejamos el tema de la violencia, como hablábamos de la casa y de la calle, dejamos la institucional. La violencia institucional o de Estado. De Estado. Según Latino Barómetro, en la página 89 del 2024, República Dominicana junto con Bolivia es el país que más la policía más mata a ciudadanos, 21%. Si tú correlacionas que ahora el Ministerio de Interior dijo que en el mes de agosto murieron 111 homicidios, 111, el 37% fue por conflictos interpersonales, 27% por crimen, pero un 22.5% fueron por los aparatos coercitivos del Estado. Dicho de otra manera, desde el Estado mismo se reproduce la violencia institucional en República Dominicana. Usted se imagina que de 100 muertos, 20, 21 sea consecuencia de la Policía Nacional. Bueno, en Santiago pudimos ver un caso recientemente que dejó a todo el mundo sorprendido. O sea, Pero- no estamos hablando de
un intercambio de disparos, que el otro dispara, que el otro con una persona. Estamos hablando ya de grupos completos de personas. 5 personas. 5 personas. Entonces, pero eso ha sido una política de Estado desde el 1998. Claro. Pero, Oigan eso, pero desde se supone 1998. que eso tenía Que no ha servido cambiar. para acabar con la delincuencia. Eso tenía que cambiar con la reforma policial. Eso se estaba buscando, entre otras cosas, disminuir o minimizar esa cantidad de personas fallecidas por intercambio de disparos. Porque eso son ejecuciones. Son ejecuciones extrajudiciales. Extrajudicial. Y ahora le están llamando acciones legales. No. Tenemos que hacer una campaña porque la Policía Nacional no puede. Mira que el peligro de eso. Yo soy policía y a mí me mandan darle para abajo. Pero yo me acostumbro después a matar. Sí. Yo desde ahí me convierto en sicario también. Hay una necesidad biológica ya tal vez en mí de necesidad. Bueno, la mayor parte, o una gran parte, esos datos los tienen ustedes y los manejan mejor, de personas que cometen, de hombres que cometen Pero eso femicidios o feminicidios. Eso acelera son la militares o policías. violencia de homicidio porque el delincuente, sabedor de que a él le van a dar para abajo, Exacto. es más agresivo. Ujú. Pero bueno, también hemos visto una policía que a veces se deja, o sea, hemos visto en la calle muchas veces casos donde se falta la autoridad y donde... Que no nos vayan a malinterpretar. Exacto. Sí, las causas están ahí de que el delincuente está armado y está tirando tiros. Nosotros no queremos que el policía se deje matar, pero la mayoría de los casos se demuestra que no hubo intercambio de disparos. Gente que lo ha matado por la espalda. Pero vamos a ver, es posible superar la cultura de violencia porque otros países lo han hecho. Cuando uno ve la historia, por ejemplo, de Europa, que tú mencionabas hace un momento, Cándido, la historia de Europa es una historia súper violenta y sin embargo hoy es una sociedad que ha superado eso. ¿Qué es lo que han hecho los países que han superado la cultura de violencia para llegar a una cultura de paz? ¿Dónde está la diferencia? La mayor influencia está en la educación. En cómo socializamos a los hijos. En estos días yo andaba con mi nieta, 3 años. El papá estaba afuera y yo la llevé donde él juega básquetbol. Y la niña me agarró. Ven, abuelito. Y me puso a recoger botellitas de agua. Ay. ¿Qué significa eso? Que el padre la está socializando, claro, de que no se tira basura fuera, que en el zafacón. O sea, es cómo socializamos. En cambio vi un niño de 4 años que otro niño en el colegio le dio una galleta y cuando yo llego el papá le está enseñando cómo darle la galleta al otro día. Y lo peor es que muchas veces los padres, cuando hay un conflicto profesor-alumno, van a la escuela a demostrar su fuerza y su poder y a humillar a los profesores frente a los alumnos. Exacto. ¿Qué rol tienen los medios de comunicación? Y ahora mismo con todo lo que tenemos también plataformas digitales, en el caso de visibilizar, banalizar o inclusive multiplicar la violencia. Mira, yo creo que ese es un factor clave para empezar a detener la violencia. Ok. Lo primero es tener consecuencia para aquellos influencers. Estamos distorsionando la palabra de lo O que comunicadores. significa influenciar. Comunicadores. Lo que pasa es que cuando hablamos también de influencia, estamos hablando de las plataformas digitales. Entonces es importante saber quién es mi influencia, a quién yo me estoy guiando. Hay serios patrones de conductas agresivas a nivel verbal, lo hemos visto a nivel psicológico, hemos visto ya muchísima violencia física que ha podido terminar en desgracia en muchas ocasiones. Óyeme, eso nunca se hubiera imaginado en los En su medios de tiempo, comunicación no. tradicional, que 2 personas se fajaran a pelear delante de las cámaras. Y ahora eso vende. Y ahora eso vende. Pero eso ahora que estoy eso. diciendo, para mí era un privilegio hablar como Yadna Tavares en los medios de Exacto. comunicación. Ella era mi estándar. Pero ahora Hoy en eso día, es decir una mala palabra se normalizó. Y es lo bonito, es lo Y viral, es lo gritar. que da número. alzar la voz, gritar, hasta sin razón, ¿Dónde hacer está mi alaracas. cámara? O sea, cosas Sí. tan simples. Y tantas que palabras nosotros soez. Vamos viendo, la ¿Cómo normalizamos influye y eso es en los normal. jóvenes? Lo ¿Cómo repiten. influye? Lo repito porque ese es el que tiene dinero, ese es el que tiene posición y es el popular. Es el Pero Pero además de la referente. repetición, Katy, además de la repetición, hay una crispación del ambiente que desde que encendemos ese dispositivo, Ah, eso sí. comenzamos el día Hacen- crispados, tensos,
buscando cómo le vamos a dar salida a toda esa carga Se emocional. justifica en nombre de la supuesta desigualdad. Es decir, Sí. hemos visto ese tipo de actitudes para defender. Sí, sí. A defenderme o defender a otro o defender a los pobres o defender a los que han sido saqueados, el pueblo, Que etcétera. al final es Pero incongruente porque tú estás Totalmente. enfrentando Es que- la violencia siendo violento. Es que la violencia verbal que genera agresividad no es más que la expresión de la ignorancia del que no tiene argumento. los gritos son las razones del que no tiene razón, para Exacto, empezar. exacto. Esa es una frase muy buena que ojalá todos Así es. aplicáramos en nuestra vida. Hay un aspecto yo quisiera destacar, fíjense, hemos tenido en las últimas semanas y meses cantidad de casos desgarradores de niños asesinados. No les vamos a poner otro nombre. Ay, O sea, sí. Violados y Ujú. asesinados. de todo tipo. Y pienso que aquí tenemos que ver cuáles son las estrategias que se tienen que comenzar a implementar. Es verdad que tenemos que seguir educando y tenemos que seguir bajando los niveles de abajo hacia arriba, pero los casos que están ocurriendo hay que tener una respuesta. Por Sí. ejemplo, ¿dónde está el protocolo para identificar los factores de riesgo de ese niño que vive con una madre que tiene un trastorno mental, Que por usan ejemplo, drogas, no identificado, que usa en un sustancias, hogar que donde está se sometida a presión porque no vende tiene con qué droga? darle comida al niño, que el niño se le enferma, La que esa can- madre no tiene Que la adolescente adolescente salió embarazada de porque el tío niñas la violó. Esos son factores de La riesgo que van cantidad desde de leves hasta graves. abusadas preocupa que completamente. Entonces, ¿dónde está llegan el a hogares personal de salud mental y que va a que vi- llegar a la comunidad? que viven en hogares que son puntos de droga, donde se vende droga. Bueno, el ejemplo Y más, entra mucha gente. el ejemplo muchos más hombres. significativo lo hizo ella ayer en el programa. Sí, que los andaba puntos por de la droga. Dirección Nacional Sí, de pero Control de que Drogas. muchos niños y muchas niñas. A mí me gustaría que para cerrar, institucionalmente, ¿qué podemos hacer como país? Los medios de comunicación, pero también el Estado. O sea, ¿qué es lo que puede hacer independiente de lo que se vaya haciendo en las diferentes causas y el trabajo que se haga con las comunidades, desde el Ministerio de Interior y Policía, con la misma policía, que se hace mucho trabajo con las comunidades, pero también qué podemos ir haciendo para crear esa cultura de paz, promover esa cultura de paz, para que se instaure en la sociedad de nuevo, porque nosotros no éramos así. No éramos así. Yo he visto el cambio en mi vida, en mis 60, no sé cuántos. He visto el cambio en la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos volver a nuestra raíz, a lo que éramos? Reconocer que todos somos violentos. Cuando yo puedo Potencialmente reconocer violentos. algo en mí, no, es que puede pasar y no nos damos cuenta, porque a lo mejor te hablo con un gesto y estoy siendo violenta y no lo noto, A la hora porque de hablar. no nos damos cuenta, ya está prácticamente arraigado en nosotros. Entonces, cuando yo reconozco que tengo algo que no está bien, me dispongo a cambiarlo. No puedo cambiar lo que no puedo reconocer, lo que no veo en mí. Eso requiere de mucha humildad, eso requiere de que tú quieras una sociedad y la anheles como yo, con salud mental, con paz, que pueda ser armónica, que yo te ceda el paso en el tránsito. Ese es mi anhelo. Pero si yo no reconozco que Katy Gómez tiene algo de violenta, cuando yo salgo a la calle y alguien se me mete en el medio, ¿qué voy a hacer? Le vocifero. Entonces comenzamos por identificar en nosotros y qué yo puedo hacer en mi casa para replicar esa conducta. Correcto. Y que aquellos que tienen consecuencias delictivas, Sí. pues tengan una pena Y es- conforme a eso. Katy, Y entonces, es importante entonces saber tenemos que en esta redirigir. mesa Ajá. hemos aprendido Ajá. que la violencia es una conducta aprendida. Sí. Por ende, debemos Se entonces puede desaprender. Desaprender. desaprender esa Se puede conducta desde el entorno del hogar, del Y la entorno escuela. familiar Exacto. Y la de comunidad. escuela. Exacto. Entonces, En debemos círculos de estar concéntricos. en el entorno, en ese Familia, entorno escuela, íntimo, comunidad. familiar, para desaprender esa conducta violenta que a República Dominicana actualmente Y nos comenzar a afecta. recompensar lo contrario. Correcto. Cándido, para cerrar, 30 segundos. Redirigir todo el proceso de socialización que hay en República Dominicana. Por ejemplo, eso que Katy dice es verdad. Ella dice, si yo